Un familiar que falleció hace poco y que solía evitar esta anécdota principalmente porque fue súper descreído de cualquier religión, espíritu o leyenda. El precio estaba casi regalado para la ubicación. Vivieron por unos meses, él, la señora y los 3 hijos. El precio estaba casi regalado para la ubicación. Vivieron por unos meses, él, la señora y los 3 hijos. El primer evento paranormal fue de un juguete que se movió en mitad de la madrugada. Era de esos juguetitos a pila que se mueven y suena una canción. Cuando fue a ver qué onda con el juguete, se dio cuenta que estaba sin pila, pero de alguna forma se pudo mover. En esa casa había un piano que de repente él se ponía a tocar con unos audífonos. Era bastante frecuente que duraban los momentos en que tocaba el piano. Se escuchaba una voz distorsionada y hablando de forma incoherente a través de los audífonos. De esto último no me acuerdo muy bien cómo lo contó, pero era una cosa así. La cocina solía prenderse fuego sola y no paraba de salir humo por la ventana. De ese lugar de la casa el gas estaba cortado. Era el mediodía y nadie estaba en ese lugar. Es una de esas ocasiones llegó una vecina a preguntar por si necesitaban ayuda. Así tal cual, revisó la cocina y después preguntó por si podía revisar los dormitorios. La señora tenía toda la pinta de vieja espiritista y ya como se daban las cosas, la dejaron pasar. Grande fue la sorpresa cuando la señora les tomó un par de zapatos viejos de color negro que estaban así escondidos y les preguntó por si eran de algunos de quienes vivían en la casa, a lo cual ellos respondieron que no y la señora preguntó por si se los podía llevar. Un poco extrañados, le dijeron que sí. Luego de que se llevara los zapatos, la vecina, los eventos paranormales cambiaron el ritmo que llevaban. Aún así, ellos no siguieron arrendando la casa y se fueron a vivir a Santiago Centro. El mundo es tan pequeño que un día mi papá se juntó con unos amigos del partido y se pusieron a conversar de cosas paranormales. Uno de los amigos empezó a contar más o menos la misma historia que le pasó a nuestra familiar. Una casa a muy buen precio, bien ubicada y con eventos paranormales similares. Mi papá le preguntó por dónde quedaba esa casa. Resultó ser que era la misma propiedad en calle Colón. El compadre la había arrendado casi un año atrás y no podía estar tranquilo junto a su señora ni su único hijo. Se fueron al segundo mes de arriendo. Esta es la siguiente historia. Esta historia me pasó por el 2015. Era de noche y estaba haciendo una pijamada con mis primas. Pusimos películas de terror, ya que nos gustaba no dormir. Hicimos una tipo cama en el suelo de la sala y nos acostamos. Recuerdo que pusimos una película de nahuales. Cuando se acabó la película, sentí que alguien me tocó el hombro. Mis primas no me creyeron y seguimos viendo películas. Cuando estábamos a la mitad de la película, vi una sombra de una mujer alta. Mis primas se asustaron y nos escondimos bajo la cobija. Nos quedamos dormidas y al siguiente día estábamos en nuestra habitación. Se nos hizo raro porque no estaban mis padres ni mis tíos. Se habían ido de viaje y regresaban después de una semana. Después escuchamos cómo nuestro perro estaba ladrando. Nos asustamos y vimos cómo le ladraba en la dirección donde vimos a la sombra. En la noche me jalaron el pie. Yo grité y mis primas me empezaron a jalar y gritar. Una de ellas agarró una cruz y la mostró a la dirección de donde me estaban jalando. Ya pasaron muchos años, seguimos viviendo en la misma casa y todas las noches vemos la misma sombra en el mismo lugar. Esta es la siguiente historia. Sucedió cuando mi difunto abuelo se encontraba internado en el hospital, hace ya como 13 años. Mi madre y yo nos quedamos a dormir, pero yo era de usar mucho las máquinas dispensadoras de café. Esa noche, más o menos las 12, ninguna máquina de café estaba funcionando. Pero yo recordaba que en la entrada del hospital aún había una. El problema era que todo estaba oscuro.
El pasillo que se dividía en dos tenía las luces apagadas. Aún así, decidí irme por ese café. Atravesé ese pasillo y llegué a la máquina dispensadora que estaba apagada, así que simplemente la conecté, introduje mi moneda y me preparé mi café. Al volver, llegué a la intersección de ese pasillo y no sé qué hizo que girara por aquella intersección, tal vez curiosidad. El caso que me tomé el otro camino y llegué a las salas de los consultorios. No había nadie, todo estaba oscuro. Pero a lo lejos, en una de las bancas, me pareció ver una sombra, una persona parecía estar sentada allí. Yo pensé que era alguien que se había quedado dormido, así que fui a despertarle. El caso es que de repente, esta cosa levantó su cabeza y vi unos ojos brillantes que se me quedaron viendo. Solté mi café y regresé corriendo por ese pasillo hasta llegar a la sala de espera donde se encontraba mi madre medio dormida. Al llegar, el vigilante me comentó que en efecto, ahí donde yo estuve paseando, se aparece el fantasma de una persona. La siguiente historia. Una noche, cuando tenía alrededor de 12 años, estaba con mis viejos comiendo afuera frente de mi casa, ya que había comentado la parte del comedor, ya que ese tiempo estaba incompleto. Me habían mandado que buscara algo que yo no me acuerdo. Me fui hacia la cochera, iba caminando mientras estaba pensando y en un momento dado veo una señora con una ropa muy antigua, la que se usaba para dormir, muy gastada y sucia. Tenía una mirada perdida. Pasó como 30 segundos mirándonos fijamente. Para mí fue más de 5 minutos. Quería gritar, pero no podía. Quería correr, tampoco podía. Estaba inmóvil, sentía cómo se me iba el aliento. Cuando pude girar y volví a mirar, ya no estaba. No hablé de esto más de 5 años de lo sucedido, y actualmente fue lo peor que me pasó. La siguiente historia. Ayer mi hermana durmió conmigo. Mi papá cada vez que se va a trabajar, se despide de nosotras. Puede entrar fácilmente a nuestros cuartos, ya que lo que separa de mi cuarto y el de mi hermana es una tele y del cuarto de mi hermana y mis padres un cartón. Y no tenemos puerta, solo cortina, para tapar. Ayer mi papá se fue a trabajar y se despidió de nosotros, pero cuando vio que mi hermana estaba aquí dijo, ¿qué hace aquí tu hermana? Y yo le respondí, se quedó a dormir conmigo porque había muchas arañas en su cuarto. Entonces mi papá dice, ¿y quién estaba en el cuarto de tu hermana entonces? La siguiente historia. Hace unos años, caminando por el centro de Monterrey, rumbo a Colegio Civil y Juárez, me adentré por una de esas calles antiguas y angostas. Distraída en mis cosas, caminaba pisando una gruesa alfombra de hojas secas. Ya casi llegando a la esquina, caí en cuenta lo silencioso que estaba ya todo. No había nadie más que yo. No se oía nada más que mis pisadas sobre las hojas. Las casas viejas, cerradas y solas. Continué caminando hasta doblar en la otra calle. Y la gente y el ruido y la basura, avanzando media calle, caí en cuenta de lo raro que fue. Me devolví, pero ya no encontré nada en esa calle. Toda la que revisé llena de actividad y sin el monto de hojas secas que llenaban el suelo. La siguiente historia. Allá por el 2018, estaba en la casa de mi tía. Es de 2 pisos. Estaba tomando un té y mirando tele cuando de repente siento como si algo estaba cayendo de las escaleras, pues no le di mucha importancia porque estaba jugando a la Play. Al rato volví a escuchar el ruido y cuando me fijé eran piedras. Seguí jugando. Al rato me cayó un líquido negro y espeso en la cara. Del segundo piso. Subí asustado y fijándome, no había absolutamente nada. Cuestión que después mi prima le apareció en el segundo piso una sombra negra gigante y toda oscura. Nunca más volví a subir arriba.